Bueno, pues hoy es un día en el que queremos recordar ese 40 aniversario del 23F. Lo llevamos haciendo desde primera hora y vamos a empezar a hacerlo con protagonistas. En este caso tenemos en el plató de este programa a Dolores Pelayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, exdiputada del PSOE. En ese momento lo era cuando se produjo ese asalto al Congreso. Sí. ¿Cómo recuerda ese día? Buenos días. Pues yo lo recuerdo siempre con pasión y además con felicidad luego. Es la segunda reacción que tengo de haber superado aquel evento tan dramático que padecimos en un momento determinado y de que nos encontremos hoy hablando de libertad y de democracia en nuestro país y de que la democracia española sea una de las mejores democracias que hay en el mundo civilizado. Bueno, han pasado 40 años, ese momento fueron 18 horas, que no son poco, encerrados en el Congreso. Sí. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Dónde estaba? Bueno, yo ostentaba el cargo de vicepresidenta primera de la Comisión de Defensa sí. del Congreso y estábamos como grupo de gobierno, pues estábamos en una comisión donde estábamos haciendo un trabajo que empezamos ya en el Senado, yo también allí fui vicepresidenta primera, de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Era nuestra preocupación, era poner a nuestras Fuerzas Armadas a la altura de cualquier ejército de cualquier país democrático y al servicio de su país y al servicio de unos ideales que apoyábamos y defendíamos la mayor parte de los ciudadanos y sobre todo la mayor parte de los miembros de la Cámara, tanto del Congreso como del Senado. Y entonces me encontré con que había que rehacer. Aquella era un ejército de ocupación. Cuando nosotros llegamos a la democracia, teníamos un ejército de ocupación que se creía que el país era de ellos. Y entonces empezamos con el general Gutiérrez Mellado, un trabajo muy duro, y además muy denso, porque asistíamos a juras de bandera en todo. Íbamos a todos sitios, a confraternizar con las Fuerzas Armadas, a que nos conocieran, a que nos conociéramos y a partir de ahí a legislar. Había habido intentonas de golpe de Estado y yo misma estuve en Cartagena con motivo de la botadura de una fragata. Presencié unos actos de unas mujeres de militares de la Marina rodeando al rey diciendo majestad, majestad, salve a España, ¿no? Y además tuve una cena con Milán del Bosch donde me explicó él su justificación para estar tan descontento con el gobierno de Suárez. O sea, que ahí ya se veía un poco... Había malestar. El ambiente se respiraba previamente al intento golpista. Y había sonadas como la de California y luego después del golpe también hubo alguna que se paró gracias a los servicios secretos del país, ¿no? Y se abortaron algunas con motivo de la manifestación precisamente del Día de las Fuerzas Armadas. Y cuando vi aquello, yo estaba allí y vi aquello, digo, yo lo comenté con Agustín Rodríguez Sagún en un momento determinado, se lo dije, habla con Milán, no pierdes nada hablando con él y vamos a ver qué quiere, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Agustín no me hizo caso. Y bueno, tuvimos aquello. Y fue una de las reflexiones que tuve, ¿no? Fueron cosas que pasaron por mi cabeza muy rápidas. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto ir y venir toda la semana, 2 veces incluso, a Madrid. Y en esa época, ¿no? En aquella época, sí. Además, viniendo de noche. Yo iba a Madrid de noche para aprovechar, venía a Tenerife, agotaba el esto y me iba en el último avión para Madrid. Llegaba casi a las 2 de la mañana, para el día siguiente estar en la comisión o estar en el pleno, etcétera. Fue un gran esfuerzo porque además... Trabajamos muchísimo por consolidar la democracia. Y ya después del referéndum constitucional teníamos una cierta tranquilidad. Pero esta gente era irredenta, era gente que estaba perdida para la democracia. Y en fin, me preocupó. Fue una cosa así muy rápida, pero lo hubiera vuelto a hacer. ¿Volvería a repetir? Sí, lo volvería a repetir y además en aquellos momentos dentro del Congreso se hablaba de que nos iban a llevar en furgonas de estas militares, nos iban a meter en el Bernabéu y allí nos fusilarían. Ese era el final. ¿No tuvo miedo en ningún momento? ¿No temió por su vida? No. Es más, yo salí al final, no aparezco cuando salen las diputadas, yo no estoy ahí porque yo estaba con mis compañeros arriba, digo, yo salgo con mis compañeros.
Y esperó hasta el final. Hasta el final. Prácticamente. Bueno, ha traído una revista que es un documento muy gráfico de ese día, del día de después, ¿verdad? Sí. Donde aparece además el rey en primera página de la interview. Esto es un documento histórico, ¿no? Desde luego que sí. Histórico. Yo tengo una documentación muy grande guardada que estoy a ver si la digitalizo para no perderla, claro. Para no perderla y para donarla. La voy a ver si la dono a la Universidad de La Laguna. Y entonces esto lo guardé. Aquí el golpe que paró el rey. Tardó mucho en reaccionar el rey. Siempre se ha criticado eso, ¿no? Ese mensaje que llegó a medianoche. Vamos a ver. Eso son puras especulaciones. Cuando se produce un golpe de ese calibre, de que se asalta al Congreso, se le pone la zancadilla al teniente general Gutiérrez Mellado, se dispara al techo, pero también se disparan ráfagas de metralleta, se nos amenaza y se nos hace el evento aquel de coger las sillas de la taquígrafa, romper el crin para sacar estopa, para poner la mesa allí en el mismo centro, allí la mesa con la silla, para pegarle fuego a aquello. Eso va durando, eso tardó, pero claro, es que había capitanes generales que no lo tenían claro, lo de la democracia, y el rey uno a uno, con Sabino, que desempeñó un papel fundamental. Y había militares que no lo tenían claro, y además, en cuanto se asaltó el Congreso, Milán del Bosch dictó un decreto tomando posesión, sacó a los tanques a la calle, tomando posesión como máxima autoridad. Y las radios, impidió a las radios emitir, etcétera, etcétera. Y luego también se intentó asaltar, y se asaltó de hecho la televisión en Madrid. Se paralizó todo, ¿no? Se paralizó todo, hubo una paralización. Y entonces yo creo que la actuación también la actuación de los subsecretarios, ¿no? Con Francisco Laín al frente, se constituyeron en gobierno civil. ¿Usted cree que Adolfo Suárez dio la talla porque había dimitido poco antes, se estaba produciendo ese nombramiento de Calvo Sotelo? En ese momento él se enfrentó, en ningún momento se ocultó, dio la cara, ¿no? Claro. Él y Gutiérrez Mellado dieron unas señales de valentía cívica y moral increíble. Bueno, había gente que estaba dispuesta a seguirle allí. Estábamos dispuestos. Entonces, y bueno, pues si había que caer, pues uno se arriesgó. ¿Estaban dispuestos a lo que fuera? A lo que fuera, por defender la democracia, claro. Eran tiempos distintos, ¿no? Parece mentira que hayan pasado 40 años. Sí. Dolores Pelayo, muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias y por contarnos su testimonio, que es muy interesante y además parte de la historia de este país. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Vamos a hacer